Buenas noches, me hacen sentir importante, muchas gracias. Voy a comenzar agradeciendo a la UDABOL en la persona de mi colega Carlos Sánchez, del ingeniero Jairo. Gracias, Jairo, por coordinar mi venida desde Tarija, el hotel y todo lo demás. Y a ustedes les pido paciencia. Voy a hablar una media hora sobre este tema. Creo que la programación ha sido muy oportuna, muy buena en el sentido de que ya tenemos una visión global del tema energético. Se ha tocado el tema del petróleo, del gas también, y yo me voy a enfocar a este tema de, el índice de eficiencia exploratoria en Bolivia en los últimos años, en el marco de una ley que sigue en vigencia, ha sido promulgada el 2005, y vamos a tratar de ser concretos con los temas a cubrir. Me voy a familiarizar antes con el... Ahí tenemos. Bien. Ok, pero voy a hablar así nomás, casi no voy a apuntar. Un índice es una expresión numérica, ¿no? Es una relación entre dos cantidades. Y en el tema de la exploración, por ejemplo, es muy común hablar del número de pozos perforados, del número de pozos exploratorios y el número de éxitos. Un pozo exploratorio puede ser o seco o descubre un nuevo campo. Entonces dice, por ejemplo, que si perforamos 10 pozos y descubrimos 3 campos, caramba, tenemos un índice exploratorio del 30%. Es un número razonable para una cuenca conocida. Pero ¿no sería más apropiado hablar de los dólares que invertimos para descubrir un barril o 1.000.000 de pies cúbicos o 1.000.000 de BTU, que es lo que al final vendemos? Entonces, este se expresa en dólares por barril, o en dólares por barril de petróleo equivalente, o en dólares por millón de BTU. Y tiene relación con el precio del producto que vamos a vender, que es un precio que no controlamos. Esa gráfica nos muestra la evolución del precio del petróleo desde el año 2010 hasta la fecha. Vemos un ciclo de alto precio donde las compañías se podían permitir, sean estatales o privadas, gastar bastante dinero en exploración para descubrir un barril de petróleo. Pero al acabar ese ciclo hay que ser más eficientes, porque el éxito económico está comprometido. ¿Y qué pasa con Bolivia? Nosotros somos un país gasífero y el gas tiene 3 precios distintos, sea el que vendemos a Brasil, a Argentina, que son los 2 mercados externos que tenemos, y el precio en el mercado interno, que es considerablemente menor, 1,13 dólares por millón de BTU, de suerte que si he tomado una última gráfica a la que se ha referido el ingeniero Iván, que es que el consumo interno ha subido a tal punto que los 3 mercados están demandando 1/3 del gas porque ha disminuido la demanda externa. De suerte que tenemos un promedio de venta de 4.4 por millón de BTU. ¿Qué valores tenemos de referencia para hablar de eficiencia económica? Una cosa muy importante a tener presente es que la exploración toma mucho tiempo y lo que se gasta en exploración es poco, 1/3, 1/5, comparado con lo que se gasta en el desarrollo de un campo. Esta gráfica nos muestra el flujo de caja acumulado, de suerte que partimos de un 0 en una línea de tiempo de 25 años, que es el ciclo de vida de un campo, y se gasta primero dinero en exploración, y si tenemos
un descubrimiento tenemos que gastar en la delineación del campo, le está hablando un geólogo por si acaso, y mucho más dinero en el desarrollo de ese campo, porque eso involucra muchos más pozos, plantas, etcétera, hasta que finalmente llega un día, posiblemente al 9º año, 10º año de firmar el contrato, si tenemos éxito, donde entra el primer dólar, pero seguimos gastando durante la etapa de producción. Entonces yo lo que he tratado de hacer es encontrar un índice de eficiencia exploratoria únicamente en dólares por barril en los últimos 15 años desde que se ha promulgado esta ley. ¿Qué compañías han medido este índice? ¿Qué parámetro podemos conseguir con relación a este tema? Este es un planisferio donde las compañías se enfocan en la búsqueda de hidrocarburos en aquellos países donde tienen las mejores tasas de retorno, es decir, donde las cuencas son más atractivas desde el punto de vista geológico y tienen unos impuestos o una participación del Estado más baja. Fíjense que Bolivia no es un país relativamente atractivo desde el punto de vista exploratorio por esa combinación de razones. Primero, no somos un país, una potencia gasífera ni petrolífera, y segundo, que lo que el Estado toma en Bolivia como su participación en regalías e impuestos, lo mínimo que toma es 50%, lo que ha hecho poco atractivo al país en el marco de esta ley. Esta gráfica nos muestra, bueno, ¿y cuándo vamos a hablar de los dólares por barril? Esta gráfica nos muestra, dependiendo del tamaño de la compañía, cuál es la más eficiente o ha sido la más eficiente en términos de el éxito exploratorio. ¿De qué valor estamos hablando? Pueden ver que la gráfica nos muestra columnas de variable altitud, pero podemos hablar que el mínimo es 3.32. Para las más eficientes han gastado 3.32 para descubrir un barril que se va a producir a lo largo del tiempo, en bastante tiempo, y su precio de venta es $50 por ese barril. Quiere decir que gasta aproximadamente el 6% si tomamos ese precio de $50. ¿Y cómo se refleja ese índice de eficiencia exploratoria? En las compañías se refleja por su valor en el mercado. Si no es inmediato, las compañías más eficientes, las acciones de las compañías más eficientes suben de precio en el mercado de valores. Otro indicador es el reemplazo de las reservas probadas. En otras palabras, la función de la exploración es el reemplazo de las reservas consumidas, ya que estamos hablando de un recurso no renovable. Entonces, he tomado estos dos puntos de referencia. ¿Cuáles han sido las dos últimas certificaciones de reservas en Bolivia? Y solo estoy hablando de las probadas. La primera es la del 2013, donde podemos ver las reservas de gas y las reservas de petróleo y condensado. Y la que le sigue ha sido 4 años después, y estas dos certificaciones dicen, fíjense, comparen los números, 10.45 a 10.70. En otras palabras, no solo se han reemplazado las reservas consumidas, sino que han subido un poquito. ¿Y qué pasó con la de líquidos, las de petróleo más condensado? De 211 han pasado a 241, lo que indica de que el índice de eficiencia exploratoria, si tomamos estas dos certificaciones, ha sido bastante bueno. No solo se han reemplazado las reservas, sino ha subido un poquito. Pero las curvas de producción nos dicen otra cosa. Esta es la gráfica que nos muestra 3 curvas. La de arriba es la de condensado en miles de barriles por día. La curva que está al medio es la de producción de gas
y la tercera es la relación gas-petróleo en pies cúbicos por barril. ¿Y qué es lo que nos muestra esta gráfica? Nos muestra que desde el año 2000 hacia adelante hubo un gran ascenso de la producción. Yo creo que el grueso de mi auditorio debe haber nacido en el año 2000 o cerca del 2000. O sea, ustedes podrían ser los de la generación del gas. Hemos vivido una época de crecimiento de la producción notable, pero ese incremento de la producción ha alcanzado un pico en el año 2014 y 2015, y desde entonces la declinación de la producción es indubitable, está reflejada en la gráfica. No solo la producción de gas, sino que más acentuadamente está decreciendo la producción de líquidos, porque el grueso de los líquidos vienen de los campos gasíferos y el gas, por decirlo de algún modo, se seca, cada vez produce menos líquidos. Muy bien, entonces esta gráfica está contradiciendo las certificaciones de reservas. Nos está mandando un mensaje: oigan, nos tenemos que preocupar, ustedes ya no van a ser las de la generación del gas ni los de la generación de las renovables. Esta no ha sido solamente una preocupación mía, sino de todo el sector de la industria, que ha dicho lo siguiente. Noten que la línea vertical está mostrando el año 2017, esta gráfica se ha hecho 2017, muestra la producción histórica de gas, muestra la demanda interna y muestra en color rojo toda esa franja oscura que se ve a la derecha. Preveía un déficit de provisión de gas a la Argentina y al Brasil. Había que preocuparse. Muy bien, esta caída de la producción se ha reflejado también en la recaudación que hace el Estado en la renta por hidrocarburos. Noten cómo ha caído desde el año 2014. Y en un incremento de la deuda externa nacional. No notamos mucho la caída de la producción porque cada vez nos endeudamos, nos prestamos más plata. Entonces, yo voy a cerrar mi charla sobre consideraciones sobre la exploración en Bolivia. Voy a hacer unas consideraciones, comenzando diciendo de que la exploración son todas las actividades que se hacen para descubrir hidrocarburos. Esto es lo que dice la ley. Pero yo le subrayé y le aumenté una palabra, que lo que buscamos son hidrocarburos comerciales. No gastamos mucha plata para encontrar poquito, no funciona. Y la comercialidad solo se prueba con la perforación de pozos y las pruebas respectivas. Y finalmente, que los pozos exploratorios o son secos o son productores, no hay pozo medio. Entonces, he recurrido a las estadísticas de qué tamaño tienen los campos en Bolivia, qué tamaño histórico, cuál ha sido el campo más grande, cuál ha sido el más chiquito, cuántos son los campos, haciendo esta gráfica de probabilidades y de curva de expectativas que, traducida al tamaño de los campos petroleros, nos dice lo siguiente. Nos dice que en el eje horizontal está el tamaño de los campos descubiertos en Bolivia y en el eje vertical está la probabilidad de éxito de toda esta muestra de campos descubiertos en Bolivia. El grueso de los campos descubiertos son muy pequeños, tienen 10 millones de barriles o menos. Han habido algunos hitos, algunos campos medianos y grandes que están marcados ahí, como Camiri, que se descubre el año 52, o Monteagudo, que estamos hablando ya de campos medianos de 50 millones de barriles que continúan en producción a la fecha. Otro hito importante ha sido Río Grande. Todavía sigue siendo el centro de la industria de la distribución de los gasoductos. Y finalmente, fíjense, ya del orden de
600 millones de barriles de petróleo equivalente, están San Alberto, Sábalo, Margarita, y posteriormente en el año 2005 se descubre el campo de Incahuasi. ¿Qué nos está diciendo esta gráfica? Que la probabilidad de encontrar campos bastante grandes en Bolivia es muy reducida, del orden del 10%. Muy bien, ¿y qué es lo que leemos en la prensa? En la prensa leemos, no se preocupen, constantemente este mensaje, leemos de que se está invirtiendo mucho, se habla de millones y millones de dólares en exploración, listando proyectos, descubrimientos como Huacaya, Aquío, los Sauces Sur, todo lo que están a la izquierda de la lista. Y los otros son proyectos que vienen. Pero ¿cuál ha sido el resultado de esta inversión? Este gráfico muestra la geología de Bolivia. El rojo muestra, el rojo y el verde es donde está la actividad petrolera. Y esto en corte, un corte geológico regional que nos muestra, caramba, es más complicado que ver ese mapita color que nos ha mostrado el ingeniero Darlach. Las estructuras son bastante complicadas y el resultado es de que en 100 y pico años de exploración, el área petrolera no se ha expandido, sigue siendo la que está enmarcada en ese semicírculo. Ese semicírculo engloba desde los campos del Cochabamba, norte de Santa Cruz, hasta los campos que están con la frontera argentina. ¿Qué es lo que ha ocurrido en esos años? Hubieron etapas, como la primera, de cuando opera la Standard Oil, cuando se descubre el primer petróleo en Bolivia, campos muy chiquitos, pero la misión era evaluar la cuenca en la década del 20, y en la década del 60 se descubren ya los campos Colpa, Caranda, Río Grande, se expande la frontera exploratoria al área de la llanura, pero en los últimos años, particularmente en el marco de esta ley, se han perforado pozos más profundos en la misma zona, buscando un reservorio de alto riesgo, porque es una arena de muy baja porosidad, baja permeabilidad, pero por suerte está fracturada. ¿Qué nos muestra este gráfico? Nos muestra en el eje vertical la profundidad de los pozos en Bolivia y cómo esta profundidad se ha ido incrementando desde la profundidad inicial de unos 1000 metros, Camiri, Camatindi, Bermejo, con equipos que eran para pozos de agua, a 3000 metros en la década del 60, pero ahora estamos hablando de pozos de 4000, 4500 metros de profundidad, y hace poco se ha hecho bastante bulla con el pozo más profundo perforado en toda la historia de Bolivia, que es el pozo de Boyuy. Este pozo casi llega a los 8 kilómetros de profundidad, 7.963 metros, y el resultado ha sido que el pozo es seco. Bueno, pero ¿se puede producir de esa profundidad? Veámoslo. Me voy a pasar a esto rápidamente. La idea de Boyuy era encontrar una extensión del campo, uno de los campos más grandes descubiertos en Bolivia, que es el campo Margarita, con una interpretación de este tipo, buscando una formación que está en amarillo, que son unas areniscas de gran continuidad en el área. Es una arenisca depositada en una plataforma en el océano, una plataforma submarina, en un ambiente deltaico litoral que tiene una gran distribución areal en la zona en exploración. Como ustedes son ingenieros, los colores que resaltan donde dice L1, L2, es la distribución de la arena en un rango de 20 kilómetros desde los pozos de norte a sur en el campo Margarita. Y si lo vemos en planta,
Esta formación también produce en el norte de Argentina y es el principal reservorio de Sábalo, San Alberto, de los campos más grandes. Boyuy está indicado, los 3 círculos amarillos indican los 3 exploratorios que me voy a referir, y esto es lo que se esperaba en Boyuy. Se esperaba atravesar 3 veces a esta formación y que está indicada con las estrellas. La profundidad final era de 6.500 metros y se estimaba una reserva potencial de este prospecto de 3 TCFs, o sea, para unos 4 años del consumo nacional. Sin embargo, el pozo llegó a esa profundidad sin encontrar al reservorio, se continuó perforando con mucha incertidumbre, imagínense, de 6.000, 6.500, gran trabajo de los ingenieros de perforación, de lodos, de todos los involucrados, y se alcanzó finalmente al reservorio esperado a casi 8 kilómetros, y ese reservorio contuvo agua. Esta es una línea sísmica que está mostrando a la derecha el campo de San Alberto y a la izquierda el prospecto de Boyuy. Pueden notar que la calidad de la información en la parte central, donde está el sinclinal, es, podríamos decir, de buena calidad, pero la calidad de información en el anticlinal en sí es muy pobre, por muchas razones técnicas, no por ineficiencia, sino porque es un terreno topográfico accidentado, en fin, muchos factores, capas subverticales, en fin. Me ha parecido prudente poner este corte de otro campo del que se está hablando en este momento, que se llama Incahuasi. Este campo de Incahuasi está en Santa Cruz, en la frontera con Chuquisaca, y está en la etapa del plató, o sea, se ha subido la producción de 9 a 11 millones de metros cúbicos día, y ese es un corte que he tomado del plan de desarrollo, donde están 2 pozos, y la zona gris es la formación Los Monos, que es una formación de gran plasticidad, que se porta como un diapiro, y he puesto una línea azul donde podría estar ubicado un pozo en el campo Incahuasi, que sería el caso de Boyuy, que no llegar nunca al objetivo. ¿Por qué he hecho esto? Porque la porosidad, que son los huecos donde se alojan los hidrocarburos, a medida que aumenta la profundidad, las chances de encontrar producción comercial son más remotas. Entonces, pero eso es en todo el mundo. Veamos, este es un gráfico del Golfo de México. Perdón, toma un poquito de agua. Donde en el eje vertical está mostrando la profundidad del pozo vertical y en el eje horizontal del pozo dirigido, porque son pozos en el mar muy profundos, y noten que sí hay pozos que llegan a los 8.000 metros, 10.000 metros, siendo uno un pozo, el del campo Wilcox, que produce de 10.000 metros de profundidad con gran caudal, pero la diferencia es que estos sedimentos son del terciario, o sea, de los últimos 80 millones de años, y los reservorios que estaban buscando en Bolivia tienen 400 millones de años, son mucho más viejos, y la posibilidad de encontrar porosidad y permeabilidad es más remota. Voy a mostrar un slide de Hawái. Cuando se habla de riesgo exploratorio, se consideran 2 cosas, muchos factores, pero uno de ellos es la densidad y la calidad de la información. Este es otro prospecto que está en perforación en este momento, que tiene 4.100 metros de profundidad, busca el mismo objetivo. Existen ya 2 pozos anteriores que se llamaron Honduras, y lo que han hecho en esta fase de exploración después de 30 años es aumentar muchísimo la densidad de las líneas sísmicas
Pero acá tenemos una línea sísmica del campo Jaguar, donde la calidad de la información sigue siendo pobre, y eso significa que el riesgo exploratorio es todavía muy alto. Se puede ver los inclinales, pero la parte donde se perfora es muy difusa. Bien, estos son la inversión aproximada de 5 proyectos que en este momento están en ejecución, y la inversión en millones de dólares. Chaco Este ha sido un nuevo descubrimiento al cual yo le calculo, no sé el número, unos 10 millones de barriles por el tamaño de los campos vecinos. Boyuy, Caranda, Jaguar y Cipotinde son 367 millones de dólares. Es bastante dinero, es prácticamente gastar en exploración $1 millón al día, pero no es suficiente. Entonces, arribamos a las siguientes conclusiones. Primero, se sigue explorando en la misma zona, buscando objetivos profundos y complejos, donde es difícil obtener información sísmica de la densidad y calidad adecuada que reduzca el riesgo de la perforación. Ese es un hecho. Necesitamos mejorar la tecnología exploratoria, integrar todas las disciplinas y, por supuesto, ganar más dinero. Muestro nuevamente la curva de los precios para pasar el siguiente mensaje. En el gas, para que sea económico, atractivo desde el punto de vista económico la exploración, deberíamos de tener una inversión o un éxito de medio dólar por millón de BTU, considerando un precio de 4.4. Creo que la inversión de los últimos años se ha reflejado en lo siguiente. Pongan atención a esta gráfica, que es la penúltima. Creo que es lo mejor que les puedo decir para que sí le pongan atención. Es la penúltima. Fíjense, esta gráfica nos muestra lo mismo que mostraba al principio, pero pónganle atención a las franjas. La franja celeste inferior todas nos muestran la producción en millones de metros cúbicos por día. La línea vertical es la fecha de hoy, ¿no? Estamos produciendo 46 millones de metros cúbicos día. Y lo que está de la línea vertical, donde dice 2019 a la derecha, es una predicción basada en el comportamiento de los campos, en la declinación de los campos. La franja inferior muestra todos los campos productores de Bolivia, menos San Alberto y Itaú, que está en naranja, Sábalo, que está en celeste, Margarita, que está en amarillo, y finalmente la franja superior es Incahuasi, que está en azul. ¿Qué nos está diciendo esta gráfica? Noten que la franja inferior declina, pero no mucho. Ahí están los descubrimientos pequeños a los que ha hecho alusión tanto Yacimientos como el Ministerio de Hidrocarburos, que no han tenido un verdadero impacto en la producción. Los campos de Sábalo, San Alberto, Margarita están en la fase de declinación, unos más avanzados que otras. Por eso es que las franjas se van achicando hacia la derecha, se van agotando. Y Incahuasi es la franja superior, al cual le acaban de aumentar la capacidad de la planta de 8 a 11 millones de metros cúbicos día, pero un caudal insuficiente para disminuir la declinación total de la producción. ¿Y qué es la curva roja que va ascendiendo de izquierda a derecha? Ese es el consumo interno de gas en Bolivia. Ha hecho alusión el ingeniero Iván de que esta curva va en ascenso y ya está en 14 millones de metros cúbicos día.
No solo eso, sino que ha decaído la demanda de Brasil y Argentina, pero esta gráfica tiene una predicción que en el año 2025 la curva de producción se cruza con la de demanda interna. Nos pondría en una situación de tremenda vulnerabilidad de pasar a ser importadores de gas. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta del público, los compañeros? ¿Nadie? Bueno, no, al parecer no tenemos ninguna pregunta, ingeniero. Muchísimas gracias. Ahora el decano le va a hacer entrega de un presente, por favor. Un fuerte... Ah, no, espere, un momento. Tenemos una pregunta de una chica de última hora, a ver, por favor. Estaba a primera hora. Buenas noches, ingeniero. La pregunta que tengo es, el pronóstico que está realizado dice que para el 2025 podríamos ya estar en déficit respecto a lo que son nuestras reservas. Si bien el gobierno comienza a hacer su publicación de que tenemos buenas, bueno, se puede decir que estamos descubriendo, entre comillas, ¿qué solución se ha visto hasta ahorita para Bolivia para salir de esa oportunidad? Si es que la exploración se está realizando en zonas que ya se conocen, se conoce de Madre de Dios, se tiene conocimiento, pero no se está realizando mucha actividad ahí, no tenemos mucha información, pero como quien diría, nos quedan solamente 8 años para que nosotros ya estemos en problemas, y se supone de que somos la generación del gas, o la generación que va a ir a trabajar para lo del gas. Estamos en pésimas condiciones. ¿Qué solución podríamos encontrar ahorita o qué podría ser nuestra etapa a seguir, aparte de la investigación y la exploración, si no tenemos también un enfoque visionario sobre eso, si nos estamos llenando los cabezas con otras informaciones? Bueno, a ver, las curvas de producción que hemos visto son incambiables, ¿no? O sea, no es que las vamos a maquillar y vamos a decir estamos produciendo más. La producción está en declinación, las reservas son insuficientes, no es que se han reemplazado. Y este fenómeno que estamos viviendo en Bolivia es único. No, históricamente ha ocurrido muchas veces y en diferentes países, ¿no? ¿Cuál ha sido la solución para la longitud de esta conversación? Cuando uno observa que cuando las reservas se han incrementado sustancialmente, ha sido cuando han explorado muchas compañías. O sea, déjenme ponerlo de este modo. Es como pescar o cazar, ¿no? Cada pescador tiene su método de pescar. El uno puede ser más hábil con la red, el otro con el anzuelo, el otro con la mosca, en fin. Entonces, en estos países donde la curva de reservas declinante, la producción declinante, han encontrado los medios jurídicos y económicos para hacerle atractiva la exploración a muchas compañías. En Bolivia pasó eso. Miren, el año, en la década con el código Davenport, en el año 54, por ahí, han venido muchísimas compañías a explorar a Bolivia, eran un total de 12, y solo una tuvo éxito, la Galf. Pero todas las compañías perforaron pozos, y la compañía Galf descubrió Colpa, Caranda, Río Grande, de gran magnitud para la época. Ha pasado eso en Argentina también, o en la década de 70 que en Bolivia. Entonces, la solución no es una cuestión tecnológica, sino este dicho que resume, creo, todo, dice, no es que se ha acabado el gas ni el petróleo,
Se han acabado las ideas, necesitamos nuevas ideas, por supuesto acompañadas de la tecnología más moderna posible, para hacer nuevos descubrimientos. Todos los geólogos, yo incluido, creemos que existe mucho potencial, pero estamos perforando 3 pozos al año, 2 pozos al año. Tenemos 3 compañías activas. No sé si eso responde a la pregunta, y eso implica un respeto a los contratos, garantizar los mercados, seguridad jurídica, una cantidad de factores que estamos lejos de proveer, ¿no? Sigue vigente la ley del 2005, yo creo que lo que toma el Estado no es atractivo, es mínimo 50%, más otros impuestos. Hay que cambiar ese marco jurídico. Gracias. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Ahora sí, el decano le va a hacer entrega de un presente. ¿Podemos? ¿Eso? Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Oh, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí nos va la foto. Gracias, tocayo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su atención a todos, ¿no?